Aleluya. Bendito sea Dios. Nuestro hermano Carlos comenzaba esta mañana leyendo Deuteronomio capítulo 8, versículo 21. Y le dice a su pueblo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 40 años en un desierto que dice para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, si más de todo lo que sale de la boca de Jehová tu Dios vivirá el hombre. Ahora, el Señor les dice que cuando ellos entren a la tierra prometida, recordarán esos 40 años. 40 años donde el Señor los introdujo con un propósito, afligirlos, probarlos, para que ellos vieran lo que había en su corazón y que al final entendieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Jehová. Ahora, en la vida, como hijos de Dios, tenemos diferentes tipos de desierto. Entramos a desiertos, tiempos de aflicción, tiempos de pruebas, pero tarde o temprano entraremos a ese tiempo, a ese lugar de sequedad, a ese tiempo de aflicción, a ese tiempo de prueba. Pruebas financieras, de salud, emocionales, como quieran llamarle. Hay pruebas o aflicciones que vienen a nuestra vida, que son de tipo corporal o físicas, como las enfermedades. Cuando la enfermedad viene, hay aflicción, hay angustia. Aflicciones que afectan no solo nuestro cuerpo físico, sino también nuestra alma, nuestras emociones. Nos ponemos tristes y también afecta nuestro espíritu, porque nos desanimamos y ya no queremos buscar a Dios, ya no queremos leer la Biblia. Afecta nuestro espíritu. Hay aflicciones que son al nivel del alma, como los desamoríos, como el adulterio, que afecta el alma y como consecuencia afecta nuestra salud, nuestro cuerpo y también nuestro espíritu. Pero también hay pruebas o aflicciones que vienen al espíritu, batallas espirituales que van a afectar no solo nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, sino también nuestro cuerpo físico. Pero
No importa de qué naturaleza sea la prueba o la aflicción. Debemos entender que en cada prueba es una señal que el Señor quiere hacer algo en nuestra vida. Él fue claro con Israel. Yo te introduje a este desierto para hacerte saber y para la postre hacerte bien. El Señor lo hizo. Él nos mete en pruebas, en dificultades, para que aprendamos a depender de Él. Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3. Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía. Era un caos sobre la tierra. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Un total caos. La tierra era un desastre al principio. Pero dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí, en medio del caos, en medio de una situación difícil, pero el Espíritu de Dios estaba ahí, moviéndose. Y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y yo sé que muchos se identifican con este versículo cuando venimos al Señor. Nuestra vida, por lo menos mi vida, antes de conocer al Señor, era un caos. Era terrible. Era totalmente perversa. Era una vida pervertida. Era una vida pecaminosa, lleno de tinieblas, sin respeto alguno a las autoridades. Era yo. Pero en medio de ese caos en el que vivía, el Espíritu de Dios se movió. Y Él dijo, sea la luz. Y la luz fue en mí. Y conocí a mi Señor. En el versículo 5 del capítulo 1 que estamos leyendo, dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde o la noche y la mañana un día. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde, o sea, la noche, y la mañana, el día segundo. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. ¿Qué veo aquí? Bueno, ¿qué vemos? A veces, por nuestro sistema, el día termina con la noche. El día comienza en la mañana y termina en la noche. Pero en el tiempo de Dios es al revés.
El día comienza con la noche y termina con el día. Amén. Él dice, y fue la tarde, o sea, la noche, y la mañana, el segundo día, y el tercer día, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, nuestro sistema está al revés. Estamos con los pies para arriba. La noche. Y cuando vemos, sabemos que después de leer, y eso nos da esperanza. Debe darnos fuerza para seguir. Pero imagina con la luz. Y de repente empieza a oscurecer y cada vez más noche. Y sabemos que el día está por terminar. ¿Y cómo termina el día? Con tinieblas. Pero en el Señor es al revés. El día comienza con las tinieblas. Pero sabemos que ahí no ha terminado, no termina el día. El día apenas comienza. Y cuando vemos las tinieblas, cuando vemos la noche, sabemos, tenemos la esperanza que la luz viene después. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Nosotros también, así como el Señor, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice cómo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjense, debemos poner los ojos en Jesús, porque Jesús, el cual por el gozo, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué está diciéndonos? Debemos ver a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió la cruz sabiendo que después de para él, ¿entiendes? Las no eran el fin del día. El sol saldría y a sus ojos, no en la prueba, no en la aflicción, sino en el nuevo día que venía, porque las tinieblas anunciaban un nuevo día, una experiencia nueva para él. Entonces, cuando las tinieblas venían, él miraba la luz, no las tinieblas, sino la luz. Y eso le daba gozo. Él dice aquí, se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, él sufrió la cruz. Él pasó en medio de las tinieblas, sabiendo que cuando las tinieblas pasaran, él estaría sentado en el trono de Dios.
Amén. Lo mismo nosotros. Las pruebas vienen, las aflicciones, pero no debemos poner nuestros ojos en ellas, sino en la luz que anuncian las tinieblas. Porque las tinieblas no son el fin, son el principio. El fin es la luz. El desierto no era el fin. La tierra prometida era el fin. Ellos cruzaron un desierto sabiendo que iban a heredar la tierra prometida. El problema de nosotros es que cuando la prueba viene, la aflicción viene, creemos que se acabó el mundo. Creemos que la vida se nos fue. Pero no es así. Es solo el principio. Es solo el comienzo de la bendición de Dios que viene a nuestras vidas. Hermanos, por lo general, el Señor también nos da encuentros frescos, encuentros especiales antes de meternos en una aflicción. El Señor primero nos capacita. Él no nos deja solos. Él nos prepara para meternos al desierto. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado en agua, el cielo fue abierto. El Espíritu Santo cayó sobre Jesús. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús estaba fortalecido. Pero dice, pero luego fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás por 40 días y 40 noches. Amén. Jesús también pasó por un desierto, siendo tentado por Satanás. Batallas espirituales, batallas físicas. Él ayunó ahí. Y Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Satanás sabía que su cuerpo, su carne tenía hambre y fue tentado en su cuerpo. Y el Señor la soportó. Y fue tentado a nivel del alma y a nivel espiritual también. Pero el Señor le dio la fortaleza, lo equipó para entrar en esa prueba. Israel fue llevado al desierto, pero antes de ir al desierto, él experimentó las grandes señales y milagros que Dios hizo en Egipto con las 10, cuando partió el Mar Rojo y fue dividido. Vieron sus maravillas. Ellos sabieron quién era su Dios. Ellos salieron cantando. Dice que María agarró el pandero saliendo, cruzando el Mar Rojo, y empezaron a cantar, alabando al Señor. Pero lo que no sabían era que estaban entrando a un desierto lleno de serpientes, de escorpiones, para poder llegar a la tierra prometida. Ese era el camino.
en la segunda epístola de Corintios, capítulo 12, no lo busquen. Solo lo menciono. Pablo, ahí menciona sus revelaciones y las visiones que él ha tenido en los cielos. Pero después de contar su experiencia con Dios, experiencias sublimes, él dice: pero me fue dado un aguijón en la carne, que está ahí machacando mi vida. Y he orado 3 veces para que el Señor me lo quite. Y el Señor me dice: bástate mi gracia. ¿Cómo es posible? Pablo, siendo atacado por un demonio, haciéndole la vida imposible, después de tener las revelaciones de Dios, y el Señor le dice: bástate mi gracia. Que conozcamos a nuestro Dios, que veamos sus caminos, hermanos, que no nos desanimemos en medio de las pruebas, en medio de las dolores, sino que veamos al Señor. A veces pareciera que el Señor nos dejará solos por unos momentos. No lo encontramos, no lo hallamos, vamos de mal en peor. Ay, Señor, ¿dónde estás? Pero Él nos suelta por unos momentos para que veamos la necesidad que tenemos de depender en cada momento de Él. Es como cuando los niños comienzan a caminar, los tiernos. Cuando el niño empieza a caminar, lo agarramos del bracito y empezamos a llevarlo ahí de la mano. Y el niño ahí va, agarrado de la mano, pero no se cae. Pero luego el papá lo suelta y el niño da 2 pasos y se queda tambaleando. Y uno de 2, o da otros 2 pasitos, o se cae y llora. Y el padre viene y otra vez lo agarra de la mano, lo para, empieza a caminar con él. Y el niño ahí dando pininos, empieza a caminar. Luego el padre lo suelta y el hijo da 3 pasos, 4, 5. Y a la medida que él da los pasos se va sintiendo seguro hasta el momento que empieza a correr. Así es nuestro Dios. Él nos lleva de la mano como un niño, pero por momento nos suelta para ver qué hacemos. Qué tremendo, ¿no? Isaías 54, versículos 7 y 8. Isaías 54, versículos 7 y 8. Dice: por un breve momento te abandoné. ¿Cuántos hemos experimentado el abandono del Señor por un momento? 4, solo 4. Ah, ok. Yo dije, wow, solo 4 lo hemos experimentado todos. En un momento de la vida experimentamos el abandono de Dios. Y Él dice: por un breve
breve momento te abandoné, pero dice, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Aleluya. Por un momento, por un breve, es breve el momento. Claro, nosotros sentimos que es un siglo, ¿sí? Pero es un breve momento. Antes de mandarnos una tormenta, una aflicción, una prueba, el Señor nos hace ver su poder. Fíjense, hermanos. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Mateo 14, 22. Dice, bueno, si leemos los versículos anteriores, no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, pero ellos acaban de ver el poder de Dios. Ellos estaban con Jesús sanando enfermos. Ellos habían visto la multiplicación de los peces y los panes, alimentando a las multitudes. Ellos acaban de tener un avivamiento, una visitación especial. Pero ahora en el verso 22, después de ver esos milagros, yo me imagino esos discípulos gozosos, alegres, viendo cómo el Señor multiplicó los peces, los panes. Ellos acaban de ver la sanidad de los enfermos. Ellos estaban gozosos. Pero en el verso 22 de Mateo 14 dice, enseguida Jesús hizo, la palabra es, los obligó, les ordenó a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Ellos estaban en el mar de Galilea. Y luego de que sus discípulos, llenos de gozo, con gozo, él les dice, suban a la barca, vayan al otro lado y los esperaré. Ahí lo veo. Ellos se suben gozosos a la barca y empiezan a remar. Y dice, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Jesús no se fue al otro lado, él subió al monte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, Jesús orando. Y dice el verso 24, y ya la barca estaba, ¿a dónde? En medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. El barco iba aquí con los discípulos y el viento soplaba contrario. Yo recuerdo una vez, me subí con mi esposa, estamos recién casados, a un kayak en el mar. Pero era un mar que no había olas. Y nunca me había subido yo a un kayak. Pero era el tipo de la película.
Así que le dije, subamos, bonita. Y nos subimos. Y empecé a remar. ¡Qué fácil! Para dentro del mar. ¿Por qué? Porque el viento iba conmigo. Entonces, una remada y avanzaba un montón. Otra remada y cuando vine a ver, estamos adentro. Cuando ya vi la orilla lejos, dije, no demos la vuelta. Ahí comenzó el calvario. Empecé a remar. Y el viento era contrario. Hermanos, 5 remadas y 30 centímetros nos movíamos. ¿Alguien ha experimentado alguna vez subirse a eso? Y yo empecé como que era loco, con todas mis fuerzas. Pasó media hora y no avanzábamos. Me afligí y seguí remando, sudando. No aguantaba la espalda, me quedé sin espalda, sin brazos. Cuando vi que me podía parar, me tiré del kayak y empecé a jalarlo. Mi esposa se reía y yo también. No me quedaba de otra. Y no remé recto, sino que me fui así, porque me era más fácil. O sea, unas cuantas cuadras de donde salí, y de ahí a jalarlo en la orilla. Creo que ha sido la primera y última vez que me subí a un kayak. Digo, eso es una trampa. Ahora los discípulos iban en esa barca en medio del mar y con un viento contrario, ¿se imagina? Ellos ya no tenían fuerza. Ellos estaban en medio de la noche, no miraban nada. Si había tormenta, no había ni una estrella ni luna, era oscuro. Estaban en medio del mar. Y si vamos a Marcos 6, verso 46, vemos otra parte de la historia, de la misma historia. Aquí leemos algo más que sucedió. Marcos 6, 46 al 48. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, hablando de Jesús. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, sí, y él solo en la tierra, Jesús. Verso 48. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Ellos habían remado como 6 kilómetros, 5 o 6 kilómetros. Ellos ya no tenían fuerza. La tormenta cada vez era mayor, las tinieblas más densas. Pero Jesús desde el monte, él vio a sus discípulos y los vio que iban apenas podían remar. Ya no tenían fuerza. Estaban en medio de la aflicción, en medio de la angustia. Y viéndole remar con fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. El Señor estaba en el monte. Yo no sé si físicamente o espiritualmente él pudo ver a los discípulos.
pero los vio en medio del mar remando. Pero de una cosa sí estamos seguros. Jesús estaba consciente de que los discípulos estaban en medio de una tormenta y sin fuerzas. Y el Señor los veía. Como alguien dijo, ellos remando y el Señor orando. ¿Amén? Así nos pasa en la angustia. Estamos en la aflicción, estamos en la prueba, no vemos al Señor por ningún lado. Pero aunque nosotros no le veamos, Él sí nos ve. Y Él ve cuán fatigados estamos. Él ve cuán afligidos estamos. Y como veíamos, un breve momento te abandoné. Momentos difíciles, como los que vivió Job, donde en medio de la tormenta, Job no veía al Señor por ningún lado, pero el Señor sí lo veía. Y él estaba pendiente de lo que le sucedía a Job. Y la aflicción de Job no solo era una aflicción física, era una aflicción también emocional del alma. Era una aflicción espiritual. Sus mejores amigos lo estaban destruyendo, lo estaban acusando, lo estaban señalando. Pero el Señor estaba al rescate. Vayamos a Juan 6:16. Juan 6:16 al 19. Dice, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. En la Biblia, el mar tiene varios significados. Uno de ellos son las pruebas naturales. Descender al mar. Ellos descendieron al mar. Ellos tuvieron pruebas naturales, físicas, porque ya no aguantaban sus brazos. Pero también eran batallas espirituales. Apocalipsis 13:1. Vamos a regresar a este verso, pero para que veamos algo. Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, es muy claro que el mar significa batallas espirituales. Amén. Por lo menos uno de sus significados. Entonces, ellos descendieron al mar. Verso 17 de Juan 6. No porque ellos querían, el Señor los obligó, ¿se acuerdan? Mateo 14:22 que leíamos. Jesús los obligó, les hizo entrar a la barca y fueran al mar. Entonces dice, y entrando en una barca, por obediencia. A veces ser obedientes al Señor, la obediencia es una prueba también. Porque Él quiere conocer, quiere saber. Él quiere que veamos lo que hay en nuestro corazón también. Entonces dice,
Y entrando en una barca, iban cruzando al mar hacia Capernaum, y estaba ya oscuro. Y Jesús no había venido a ellos. Estaban solos. Por un breve momento te abandoné. Él lo permite en ocasiones, en tiempos o periodos en nuestra vida. Y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Verso 19. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, o sea, entre 5 o 6 kilómetros, entonces, cuando estaban en las últimas, entonces vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Entonces, hermanos, el ser obedientes a Dios no significa que no habrá pruebas. No hay garantía de que no habrá pruebas. Es más, los más obedientes son los más probados. Pensemos en Job. Pensemos en Daniel. Pensemos en Noé. Pensemos en Jeremías. Pensemos en todos los hombres de fe que por su obediencia fueron probados. Dice aquí que entre 25 y 30 estadios habían remado. El número 30 en la Biblia es el número de los reyes. Tanto así que José, David, fueron reyes a los 30 años. Y Jesús comenzó su reinado a los 30. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. A los 30 años era la edad en que los sacerdotes comenzaban su servicio. Las pruebas nos harán remar hasta que lleguemos a la meta. Él está formando un pueblo de reyes y sacerdotes. Y si queremos ser reyes y sacerdotes, debemos soportar las pruebas. Cuando rememos o hayamos remado esos 30 estadios, lo próximo que veremos será lo que ellos vieron a Jesús. Amén. Después de las pruebas, un nuevo día viene. ¿Y saben algo muy especial? Aquí en Marcos 6:46 que estamos leyendo, ¿no? 6:48. Leamos Marcos 6:48. Perdón. Dice, me gusta esta parte. Porque ellos comenzaron su viaje a la medianoche, cuando la oscuridad llegó. Pero dice aquí, y viéndole remar con gran fatiga el Señor, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos, andando sobre el mar. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Los romanos, el evangelio, bueno, los romanos, voy a decirlo así, los romanos dividían la noche en 4 vigilias.
Y el Señor se acercó a ellos en la cuarta vigilia. O sea, cuando el día estaba, el sol empezaba a salir, el sol estaba por aparecer. Cuando la luz aparecía, la tiniebla, la oscuridad estaban pasando. Y Jesús apareció y dijo, sea la luz. Y la luz vino a los discípulos. Cuando nuestras fuerzas se debilitan y estamos a punto de tirar todo a la borda, el Señor viene a nuestro rescate y le veremos tal como Él es. En Juan 6, versículo 24. Bueno, sabemos la historia. Cuando Jesús apareció, los discípulos tenían miedo porque decían que veían un fantasma. En eso dijeron, no, es el Señor caminando en medio de la tormenta, caminando en el mar. Y Pedro le dijo, Señor, si tú eres nuestro Dios, permíteme que yo camine. Y Pedro también caminó en el mar, aunque se hundió. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, y lo rescató. Pero en Juan 6, 24, dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. O sea, se fueron a salirle adelante, a encontrar a Jesús y a sus discípulos. Buscando a Jesús. Y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No es posible. No habían avionetas, hermanos. Así que él no podía. ¿Cómo hiciste? Nadando imposible. En barco, en medio de esta tormenta. Era un milagro. Pero hermanos, aquí encontramos la diferencia entre los discípulos y las multitudes. Los discípulos fueron probados. Las multitudes, no. Los discípulos fueron enviados a las tormentas. Solo ellos vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Solo ellos vieron a Pedro caminar sobre las aguas. Solo ellos vieron obedecer a la tormenta, a la voz de Jesús. Solo ellos vieron a Jesús caminar y atravesar la tormenta. Solo los discípulos vieron la gloria de Dios. Las multitudes no la vieron. Amén. El vino sale o es producto de uvas machacadas. Hermanos, cuando las dificultades y las aflicciones vienen, cuando las tormentas vienen con fuerza, debemos saber que lo mejor está por venir. Amén. Recuerdo en una época de mi vida, estaba pasando una de las mayores pruebas. Muy grande. Y en ese momento,
un hermano me envió un mensaje por email, un mensaje escrito del hermano David Wilkerson, que se llamaba "Lo mejor está por venir". Y yo creí ese mensaje. Ese mismo día, en la noche, cuando estaba por acostarme, ya que no podía reconciliar el sueño, puse la radio y puse un mensaje de un pastor que se llama Adrian Royer. Y el mensaje del pastor tenía por título: "Lo mejor está por venir". Y mi corazón fue fortalecido. Hace más de mes y medio, el Señor me dio esta serie de mensajes sobre las pruebas que hemos compartido, quizás los últimos 4 mensajes. Yo sabía qué mensaje iba a compartir cada domingo. Y de estas 2 semanas he vivido una de las pruebas o batallas espirituales más difíciles de mi vida. A punto de querer tirar la toalla, a punto de decirle adiós a todo. Pero cuando leí el mensaje que tenía que predicar hoy, lo mejor está por venir. Animó mi espíritu, animó mi hombre interior. Y este mensaje no sé que no lo estoy compartiendo por casualidad. Es un mensaje que debo comprar yo primero. Y estoy gozoso por eso. Y estoy alegre por eso. Porque cuando las pruebas vienen, debemos saber que lo mejor está por venir. Amén. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Eso debe traer gozo a nuestro corazón, hermanos. Amén. Pongámonos de pie. Yo no sé cuántos están pasando pruebas, dificultades físicas, emocionales, batallas espirituales. Pero yo quiero decirles, aunque veamos que el Señor nos abandona por un breve momento, debemos saber que lo mejor está por venir. Amén. Entonemos este coro: tú saciarás el anhelo de corazón.